Muy buenos días a todas y todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra queridísima doctora, Julia Tagueña Parga, quien estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford. Actualmente es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como también fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC ad honorem. Obtuvo la presea Tlacaele el 2001 en la categoría Desarrollo Científico del Estado de Morelos. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe en 2017, así como Galardonada Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2020. Es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. El día de hoy nos estará dando la conferencia titulada Los buenos planetas son difíciles de encontrar. Adelante, doctora. Mil gracias, Rashid. Estoy encantada de estar aquí con ustedes en esta fantástica reunión de Latin American Sustainable Energy Summit. Un honor que me hayan invitado y pues como ustedes lo tienen puesto en sus carteles, pues nuestro planeta, la Tierra, es en realidad un pequeño punto azul. Quisiera referirme al trabajo de Carl Sagan, que como ustedes saben, aunque todos son muy jóvenes aquí, es un parteaguas, su serie del cosmos, del interés de por la ciencia de la gente. Él dijo lo siguiente: la ciencia es una herramienta absolutamente esencial para toda sociedad que tenga la esperanza de sobrevivir el siglo XXI con sus valores fundamentalmente intactos. No solo la ciencia abordada por sus practicantes, sino la ciencia entendida y abrazada por toda la comunidad humana. Hace 40 años, claro, ustedes no habían nacido, pero pasó algo muy espectacular. Se mandó al espacio exterior 2 sondas, Voyager 1 y 2. Llevaban dentro una cápsula de tiempo, porque la idea era tener la esperanza de que algún día seres en algún otro lugar del universo pudieran tener acceso a lo que somos. Se pusieron saludos en 56 idiomas, música popular, se pusieron datos científicos porque, por ejemplo, los datos atómicos del hidrógeno son verdad aquí y en donde sea, se puso información matemática y bueno, era una muestra de nuestra cultura. Pero entonces Sagan les pidió lo siguiente, les pidió que cuando ya se estaba yendo del sistema solar Voyager 1, se volteara y sacara una fotografía donde se viera a la Tierra. Y esa es la Tierra. Es un pequeño puntito azul tomado a 6,000 millones de kilómetros por la sonda Voyager. Y entonces Sagan hizo un texto verdaderamente hermoso que quiero recordar en esta plática, que dice lo siguiente: ese punto somos nosotros, es nuestra casa. Ahí está todo lo que conocemos, todo de lo que hemos oído hablar, todos los seres humanos, todos los que han vivido sobre el planeta, toda la historia de la especie humana está en ese punto que es una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y todas nuestras posturas, nuestra presunción de que somos algo muy especial en el universo, pues lo desafía esa fotografía, porque somos una pequeña mota en el universo. Y la Tierra es el único mundo conocido hasta el momento capaz de albergar vida. No existe otro lugar, al menos en el futuro cercano, al cual pudiéramos ir. Podemos tal vez visitar, pero establecernos para nada. Entonces, nos guste o no, la Tierra es el lugar donde tenemos que permanecer. De hecho, el único otro objeto del universo que ha pisado el ser humano es la Luna. Ahí tienen ustedes esta maravillosa fotografía que se sacó el 16 de julio de 1969. Ahí se ve el planeta Tierra. Es más, es muy sorprendente que haya gente que crea que la Tierra es plana, porque tenemos las fotos de cómo es la Tierra. Dense un poco cuenta el tamaño del universo, ¿no? Se mide en años luz, que es la distancia que la luz recorre en un año, y un año luz es aproximadamente 10 a la 13 kilómetros, o sea, un 1,13 ceros de kilómetros, y parece ser que aproximadamente a 100 años luz se vislumbra algún sistema solar que a lo mejor
podría tener un planeta que tal vez pudiera albergar la Tierra. Es decir, los buenos planetas son muy, muy difíciles de encontrar y el buen planeta que tenemos lo tenemos que cuidar. Lo que ha hecho la ciencia por el planeta se refleja en el panel intergubernamental de cambio climático, que de hecho, junto con el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007, porque es posiblemente el único ejemplo donde la comunidad científica logra convencer al planeta de que tenemos que tomar medidas que tienen que ver con el cambio climático. Y justamente lo que yo les voy a contar hoy viene en el último documento de la IPCC, que acaba de ser publicado, que es el cambio climático en 2021. ¿Cómo están las cosas en el 2021? Yo les recomiendo muchísimo que bajen este documento, que lo lean, ¿no? Ahí van a encontrar cómo está el estado del clima en este momento, cómo se ve el futuro, cuál es el riesgo que estamos corriendo y, desde luego, cómo tenemos que limitar este desarrollo si queremos que la especie humana sobreviva y queremos tener un desarrollo sustentable. Nada más para que se hagan una idea de cuánta gente participó en ese documento. 14,000 artículos científicos fueron revisados. Participaron 234 autores de 65 países. Solo cerca del 30% mujeres, pero cada vez hay más mujeres que participan en la investigación científica. Muchos por primera vez participaron en el IPCC. El proceso se llevó como 78,000 revisiones y al final lo firman 46 países. Es decir, el tema del cambio climático y el trabajo de IPCC es una de esas acciones conjuntas de no solamente científicos. Desde luego, el mérito de IPCC es que ha logrado involucrar a la comunidad en su conjunto. ¿Qué van a encontrar en ese libro? Van a encontrar lo que todos sabemos, que el cambio en la temperatura es sin precedentes en los últimos 2,000 años y definitivamente se debe a la acción del ser humano. Porque, como ustedes saben, hubo toda una discusión que si eran los cambios normales, porque ya había habido glaciación en la antigüedad, etcétera, pero hay una prueba indiscutible de que es nuestra acción, nuestras actividades, las que han dado esta colita impresionante. Fíjense lo que ha pasado de 1850 a 2000 temperatura de nuestro planeta. Y por supuesto que ese cambio en la temperatura tiene que ver con las emisiones de CO2 y con otros gases, vamos a llamarlos en general los gases de efecto invernadero. Si tenemos una gran cantidad de gases de efecto invernadero, la temperatura va a cambiar dramáticamente y si logramos controlar las emisiones de CO2, entonces conseguiremos limitarnos. Nuestra meta es por lo menos limitarnos aquí, porque si pasamos del 1.5, los peligros son enormes. ¿Qué es lo que hemos observado? ¿Qué es lo que la investigación científica y tecnológica ha observado? Bueno, primero es la mayor concentración de CO2 en los últimos 2 millones de años. Por supuesto, ha subido el nivel del mar a una velocidad que no había subido nunca si se compara a los últimos 3,000 años. También hemos visto cómo el Ártico está disminuyendo lo más en los últimos 1,000 años y también estamos observando cómo los glaciales se están retirando en una razón sin precedentes en los últimos 2,000 años. Y en este libro encontrarán cómo los cambios de temperatura y el cambio global va a ir cambiando la situación y te explican la situación si, por ejemplo, llegamos a 2 grados de cambio o si llegamos a 4 grados, bueno, ya la situación, por supuesto, podemos llegar sin ninguna duda al final de nuestra especie sobre el planeta. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que estamos defendiendo a la biodiversidad, deberíamos de defenderla completa, a los seres vivos, a la especie humana, pero al planeta en realidad pues tampoco le importa, el planeta seguirá existiendo sin nosotros, ¿no? Evidentemente en unos cuantos años, igual que vivió tranquilamente sin los dinosaurios, pues si la especie humana se acaba, pues el planeta tomará otras acciones, cubrirá a las ciudades y a los caminos y seguirá su vida en el sistema solar porque todavía le quedan millones de años al Sol para calentarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, que es cada vez más
hay un calor extremo. Cada vez más llueve intensamente. Está aumentando la sequía. Las zonas desérticas. Cada vez más nos tenemos que enfrentar con terribles incendios. Y, por supuesto, el océano se está calentando y se está acidificando, lo cual eso al perder oxígeno también tiene grandes problemas, grandes consecuencias ecológicas. Entonces, es indiscutible, ya nadie puede discutir esto, que son las actividades humanas las que están cambiando, las que están causando el cambio climático y están dando los eventos extremos que todos estamos sufriendo. Y por supuesto lo vemos en muy diferentes zonas, como por ejemplo en las zonas congeladas, y también lo vemos en el calentamiento de los mares. Ejemplos nos sobran en la temperatura, imagínense la implicación de que suba el nivel del mar para algunas islas que simplemente desaparecerán y para todos los seres humanos que viven en las costas de los continentes. Y bueno, la lluvia es algo que no la habíamos vivido de esa manera y están toda una serie de fenómenos naturales como los monzones, están cambiando de una manera enormemente compleja y provocando situaciones que no imaginábamos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que controlarlo. Y para controlarlo, pues tenemos que reducir el uso de CO2, del metano y otros gases de efecto invernadero. Es ahí donde entra el tema de la energía. Mi plática no es sobre el tema de la energía, pero sí lo quiero mencionar porque finalmente yo soy investigadora del Instituto de Energías Renovables y es claro que el movimiento hacia las energías renovables se vuelve cada vez más indispensable porque son energías que no emiten CO2. Quemar combustibles fósiles es una de las principales fuentes de CO2. Una ventaja también de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es que no solamente se controlaría el clima, sino que también mejoraríamos la calidad del aire, porque parte del problema que tenemos también es la contaminación, no es nada más el cambio de temperatura. Entonces, déjenme reducir estos puntos que he puesto con imágenes, pues para motivarlos, porque las imágenes en realidad dicen que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Entonces, puntos importantes de este informe que yo les recomiendo mucho, obtengan de la página del IPCC y lean con cuidado. Primero, los cambios recientes del clima son generalizados, son muy rápidos, se están intensificando y no tienen ningún precedente en miles de años de historia de la humanidad sobre el planeta Tierra. A menos que se reduzcan de inmediato y a gran escala los gases de efecto invernadero y que logremos limitar a 1.5 grados el cambio de temperatura, pues nos espera un futuro muy, muy complicado. Las actividades humanas están provocando el cambio climático, eso es indiscutible, y entonces estamos teniendo eventos climáticos extremos, olas de calor, lluvias torrenciales, sequías, etcétera. Por otro lado, el cambio climático está afectando a todas las regiones de la Tierra de múltiples formas, o sea, ninguna región se salva de esto. Claro, por supuesto, como en todo lo que sucede en el planeta Tierra, las zonas marginadas sufren más, porque pase lo que pase, las comunidades marginales lo pasan peor. Pero el cambio climático va a afectar a todas las regiones, ya está afectando a todas las regiones de la Tierra, y hay algunos cambios que ya no podemos revertir, y tenemos que entender eso. Hay algunos cambios que ya son irreversibles, pero hay otros que sí podríamos detener y esa es nuestra meta. Es la meta de todos ustedes jóvenes que saben muy bien que tienen que proteger el desarrollo sustentable de la humanidad. Y bueno, tenemos que hacer reducciones muy rápidas y sostenibles de CO2, de metano y de otros gases de efecto invernadero. Y eso, por otro lado, como les acabo de mencionar, no solamente limitaría el cambio de temperatura, sino que también mejoraría la calidad del aire. Déjenme que comente un poco sobre Latinoamérica, que también en este libro se especifican cosas regionales, ¿no? El año 2020 fue uno de los 3 años más cálidos que se tiene registro en la historia de México, América Central y el Caribe, y el segundo año más cálido en toda la historia de América del Sur. O sea, sí vamos rápidamente incrementando el problema. Hubo un monzón muy raro en América del Norte y asociado con la Niña, hubo una sequía tremenda en México. Por otro lado, en 2020 hubo
30 tormentas serias en la cuenca del Atlántico, nunca había habido tanto. El nivel del mar crece aproximadamente 3.3 milímetros por año. Ustedes pueden decir, bueno, 3.3 milímetros es muy poquito, pero si tú lo unes a todo, terminará siendo una altura, todos los años terminará siendo una altura considerable. Entonces se registraron sequías, olas de calor, incendio forestal, tormentas tropicales, precipitaciones torrenciales. Y bueno, eso tuvo como consecuencia, por ejemplo, el 50% de la reducción en las cosechas en México, porque fueron los sembradíos, los cultivos fueron afectados. Por ejemplo, el sorgo, el girasol y el maíz. O sea, las consecuencias en la agricultura son casi inmediatas. Entonces, el cambio climático ya está afectando todo el planeta de muchas maneras. Y fíjense que justamente preparando esta plática me llegó un artículo del Washington Post que en un estudio reciente se considera que como el 85% de la población mundial ya está afectada por el cambio climático, y dan ahí un ejemplo en África del efecto en la agricultura, en la zona donde la gente vive, que se tiene que migrar. Hay una migración cada vez mayor debida al cambio climático. O sea, las consecuencias del cambio climático sí nos están afectando ya de una manera dramática. Y también tenemos que aceptar que hay cosas que ya no vamos a resolver. Entonces, tenemos que hablar, por un lado, sí, de mitigación, es decir, detener lo que está pasando, pero también tenemos que hablar de adaptación, porque hay cosas que ya cambiaron y van a seguir cambiadas y tenemos que aprender a vivir con ellas. Esto tiene mucho que ver, todo tiene mucho que ver con la teoría de riesgos. Por supuesto que el cambio climático no es el único riesgo de la humanidad, pero se combina con otros riesgos que tenemos que analizar para adaptar el planeta en el que seguimos viviendo, porque como empecé por decirles, los planetas buenos son muy difíciles de encontrar. De hecho, no tenemos otro. Y bueno, ¿de qué depende el clima? Pues depende de nuestra decisión hoy. Estamos todavía a tiempo. Eso es muy importante, porque si pensáramos que ya no hay nada que hacer, pues uno ya se tira la desesperación, ¿no? Pero no es el caso, todavía podemos, y por eso estoy tan entusiasmada con la reunión que ustedes están organizando, toda gente joven, porque estoy convencida de que ustedes sí pueden y van a hacer una diferencia. Quisiera comentarles un poquito sobre México. México es muy consciente de la importancia del cambio climático y en 2012 publicó la Ley General de Cambio Climático y suscribió el Acuerdo de París. Es en ese año que se crea, bueno, se reconvierte porque ya existía el Instituto Nacional de Ecología y se reconvierte en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y es un organismo público descentralizado que coordina, realiza y hace investigación sobre estos temas, y bueno, realiza un trabajo muy importante. Voy a mencionar algunos de los resultados que el INEC está recopilando, porque mucho de lo que se tiene que hacer respecto al cambio climático, como ustedes saben, que son universitarios, la mayoría de ustedes saben perfectamente la importancia de los datos de calidad, del modelaje para poder prevenir e ir hacia el futuro y conseguir el desarrollo sustentable. Necesitamos indicadores y para indicadores necesitamos datos. De hecho, existe lo que se llama la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, que está conformada por 15 secretarías y tiene grupos de trabajo interno, y desde luego INEC es autónomo, pero es parte de Semarnat, y Semarnat es parte de esta comisión. Entonces, México tiene una legislación que le permite trabajar sobre estos temas, pero lo que es muy importante es saber que México firmó el Acuerdo de París y estamos pues a la expectativa y muy esperanzados de que en la COP de Escocia México vuelva a tomar una posición tan apoyadora del control de los gases de efecto invernadero como lo hizo en París. Y bueno, el INEC tiene todos los datos del país, porque como les digo, es importante tenerlos, y tiene archivos de datos con esta información, y se sabe por eso que la temperatura promedia ha sido la más cálida de los últimos 15 años. La temperatura promedio del 2020 fue la más calurosa de los últimos 15 años.
También el INEC lleva el control, a través de esta comisión que les menciono, lleva el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. México está en la posición 14 de los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, aunque hay que reconocer que América Latina y el Caribe en realidad aportan menos del 10% de las emisiones totales, porque como ustedes saben, tiene mucho que ver la emisión de gases de efecto invernadero con el desarrollo industrial de una zona. Y pues México más bien Latinoamérica, no son las zonas más desarrolladas del planeta. Es por eso que se habla de que en las COP hay que discutir la diferencia de compromiso de los países, ¿no? Porque hay países que tienen que adquirir compromisos más definitivos y además deben de apoyar a los países que van a sacrificar ciertas cosas para que no haya emisión de gases de efecto invernadero. Todo eso se discutirá en la COP. Y bueno, se lleva un control de las emisiones nacionales y en realidad, por supuesto, que han aumentado. Entre 1990 y 2019 crecieron el 62% a un ritmo anual de 1.6%. Y sí se ha logrado bajar la tasa de crecimiento en los últimos años, pero por supuesto que seguimos emitiendo una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Les quiero remitir a esta página. Esta es una página que se ha armado con Semarnat, con el INEC, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMECIT, y tienen todos con el apoyo de la Embajada Española, de AECI, de un museo que es el MIDE. Es una página que tiene muchísima información sobre el cambio climático y sí es como muy, muy importante que nos lancemos a informarnos, ¿no? Porque para tomar decisiones informadas, pues tenemos que tener bases de datos, ¿no? Entonces, esta es una página que te permite involucrarte en el tema y tener una información fidedigna de lo que está sucediendo. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho alrededor de esta plática son tres cosas. Una, que escuchen el pequeño punto azul de Carl Sagan, donde Carl Sagan explica por qué ese planeta es nuestra única casa, ¿sí? Y creo que es importante tener esa claridad, porque somos un puntito en como él dice, somos una pequeña pedazo de polvo en un rayo de luz. Ese es mi primer consejo, que escuchen la presentación de Carl Sagan. Hay un montón de versiones que inclusive muestran esta imagen del Voyager que se está alejando y está sacando la fotografía, esta sonda, que quién sabe ya por dónde vaya, porque hace mucho de que dejó el sistema solar, que saca esta foto de nuestro planeta, de los pocos buenos planetas que uno puede encontrar. Les recomiendo mucho que bajen el texto de IPCC, para que puedan saber exactamente dónde están los datos en este momento. Es un texto basado en investigación científica del mundo entero. Y luego, a nivel de participación más de tipo de divulgación, está esta página que también les recomiendo que accedan a ella y te da ideas de cómo puedes actuar. Porque un lema que me gusta mucho de esta reunión que están ustedes teniendo es que a veces uno piensa que una acción personal es poco, pero si las acciones personales se unen, pues se vuelve mucho. Entonces, si todos tenemos una actitud correcta hacia el cuidado del ambiente, pues eso se va a notar necesariamente cuando se unan todos nuestros esfuerzos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esta plática? Bueno, la conclusión de esta plática es que el IPCC, o sea, el panel intergubernamental, ha tenido un éxito impresionante. No creo que haya muchas historias semejantes en la que a través de investigación científica se logra normar la actividad, la actitud, la política científica del mundo entero. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que aprender es que ese podría ser un gran camino. De hecho, existen otros paneles intergubernamentales. Hay uno para biodiversidad, por ejemplo, pero no han sido para nada tan exitosos como IPCC. Claro, bueno, es que IPCC es algo que si no enfrentamos ahora, pues
es mucho peor que cualquier pandemia, ¿no? Entonces, lo que me gustaría transmitirles después de que hemos visto las consecuencias que tiene el cambio climático, que hemos analizado que no tenemos otro planeta a donde ir, deberíamos de repetir este ejercicio con los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, hay un acuerdo también internacional que han firmado todos los países del mundo con Naciones Unidas para lo que se llama la Agenda 2030, que es la agenda de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, como ustedes también saben perfectamente, lo que plantea es que cuidemos la vida hoy para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir en este planeta, que es el único que tenemos, pero además también plantea la igualdad en nuestra generación, porque no solamente queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan bien, queremos que nuestros conciudadanos tengan una vida digna. Entonces, el desarrollo sustentable está basado en 4 pilares. Uno es el ambiental, otro es el económico, otro es el institucional y finalmente el gubernamental. Y todos unidos son los que tienen que conformar, perdón, me faltó decir el social, el económico, el ambiental y el gubernamental o institucional. Y todos unidos tenemos que trabajar para conseguir el desarrollo sustentable. Los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible son estos 17. Imagínense que hubiera un panel intergubernamental para hablar del hambre cero, para que nos pusiéramos de acuerdo en cómo debe de comer el mundo. Ustedes saben que hay países que desperdician muchísima comida y hay países donde la gente se muere de hambre. Podríamos, igual que se ha hecho con el clima, hacer algo equivalente, conseguir la información de todos los científicos del mundo, sacar un documento que normara las actividades de los países y que permitiera compartir la comida entre todos, en lugar de desperdiciarla en un lugar y que haga falta en otra. Y lo mismo se puede decir para todo. Imagínense en el tema de la salud, un panel intergubernamental de salud que permitiera que las vacunas de COVID efectivamente se repartieran entre todos los países. Y ahora que hay la esperanza y posibilidad, porque ya se está probando, más que esperanza, la posibilidad científica, porque ya se está probando una posible medicina antiviral de COVID para la COVID-19, poder tener una planeación que permita que esa medicina llegue a todo el planeta. Bueno, y lo mismo sería de todo, ¿no? Lo mismo sería, por ejemplo, bueno, hay uno que ya lo tiene, que es el clima, ¿verdad? Porque aquí tenemos el clima, que es el, donde estamos, clima, igualdad, calidad, salud, ¿dónde andas, clima? El 13. El 13 ya lo tiene. El 13, que es la acción por el clima, ya tiene su IPCC. Entonces, lo que queremos proponer, lo que yo les quiero proponer, es que ese mismo sistema que ha tenido el clima se presta para que todo lo demás sea atacado de la misma manera. Y lo importantísimo de IPCC es que justamente se basa en estudios científicos que por supuesto pueden ir variando y se pueden ir encontrando diferentes soluciones y diferentes respuestas. Lo hemos notado mucho ahora con el tema del coronavirus, que han salido las publicaciones muy rápidamente, han salido propuestas que se han ido modificando. Por ejemplo, nos tardamos un poco de tiempo en entender que el transmisor principal era el aire. Nos pasamos un rato pensando que también las superficies podrían pasar mucho el coronavirus. Ahora ya sabemos que no, sabemos que son los aerosoles, el aire. Entonces, la investigación científica es así, lleva un desarrollo y va avanzando el conocimiento y puede inclusive haber cambios en la posición de un grupo de científicos. Eso es la ciencia. La ciencia no es una respuesta absoluta. Y esa respuesta unida a los países del mundo, a la sociedad, a los jóvenes, a los políticos, a los gobiernos, a través de paneles intergubernamentales, pues podrían ser la esperanza de la humanidad. Entonces, bueno, dejo esa propuesta sobre la mesa. Por supuesto, a mí me encantaría que hubiera un panel así para la energía renovable, que es la 7, donde ya ahora se considera el acceso a la energía limpia un derecho de la humanidad, lo mismo que es la ciencia es un derecho humano. Entonces, con esto yo en realidad creo que les he dado un panorama
importante de dónde estamos en el cambio climático, qué documentos pueden ustedes consultar, sin querer asustarlos, explicarles que no hay dónde ir. Esta es nuestra casa y no nos podemos mover a otro lado, no podemos decir, no, pues me cambio de lugar. No hay migración del planeta Tierra, ¿no? Puedes migrar dentro del planeta, pero no hay migración del planeta Tierra. Y eso nos lleva a la COP26, que va a ser, como ustedes saben, en Glasgow en noviembre de 2021, donde va a ser muy, muy importante la voz de los jóvenes. Es una cumbre muy esperada. Hay un movimiento que se llama No hay planeta B, que es un poco la misma idea, es un movimiento que surgió en Alemania, no me quise referir específicamente a ese movimiento, pero claramente está relacionado con el hecho de que hay buenos planetas, son muy difíciles de encontrar. Y bueno, creo que tenemos que estar ahí como muy atentos a que se escuche la voz de la gente y estamos también muy esperanzados en que todos los países lleguen a acuerdos que sí limiten el cambio de la temperatura a 1.5, que no permitan que las consecuencias del cambio climático sigan avanzando. Y bueno, yo con esto terminaría la presentación y estaría pues muy interesada en escuchar sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, me parece que voy a dejarla ahí puesta la presentación, por si acaso ustedes quisieran que regresáramos a alguna de las imágenes. Y sin más, Rashid, quedo a tus órdenes si hubiera alguna pregunta que me quisieran hacer. Muchísimas gracias, doctora. Apreciamos muchísimo su presentación, fue muy profunda, abarcó muchos temas y bueno, parece ser que por el momento no hay preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta a alguien, ese es el momento. Y mientras aprovecho pues para también comentar que tocó un punto crucial en esto, ¿no? Que platicó, que es pues claro, el ejemplo del COVID es un increíble, pues sí, un ejemplo que nos dice cómo los países, cómo los distintos mecanismos intergubernamentales fueron capaces de hacer una respuesta sumamente rápida ante esta situación. Claro que pues también tiene mucho que ver que se puso en riesgo el sistema actual económico y esto pues también es de mucho interés para los países. Desafortunadamente el ambiente, el cambio climático no es tan importante todavía para muchas agendas de los países, pero bueno, estamos en proceso. Y claro que necesitamos más mecanismos intergubernamentales para también muchos otros temas y es una excelente propuesta la que usted hace. Y pues claro, para eso estamos los jóvenes, para aprender de los errores de las generaciones pasadas y pues claro, forjar los mejores caminos hacia un futuro más próspero, ¿no? Y bueno, para esto está nuestra iniciativa de Climate Education, precisamente para conectar a la gente y enseñarles qué es pues ahora sí que lo importante que nos concierne a nosotros como la siguiente generación, ¿no? Que es la integridad de nuestro planeta. Y bueno, pues por el momento parece que no hay preguntas. Le agradecemos muchísimo su presencia, Bueno, su si me permites, participación. entonces a mí me gustaría hacer un pequeño comentario antes de terminar, si me permites. Claro, claro, no, adelante. Y ya están llegando preguntas, pero por favor. Bueno, lo que quería comentarles es que es muy importante que esta labor que ustedes están haciendo se difunda. Claro, yo sé que ustedes son buenísimos para eso, porque son buenísimos para las redes sociales y saben cómo hacerlo, ¿no? En realidad, no es mi generación la que les tiene que explicar a ustedes cómo difundir la información, porque ustedes lo hacen maravillosamente bien. Pero sí me gustaría insistirles en que hagan una gran campaña, porque no todos los jóvenes tienen acceso a esta información. Yo estoy totalmente segura de que todos los jóvenes tienen la misma voluntad, el mismo, bueno, no sé si todos, pero la mayoría, porque el ser joven es el que te permite tener esa esperanza de que podemos tener un mundo mejor, ¿no? Tiene mucho que ver con la juventud, que eso es algo que no debemos de perder, ¿no? Entonces, bueno, simplemente felicitarlos una vez más, pero también pedirles que logren llegar esto a lugares muy remotos. Por ejemplo, todas las escuelas en nuestro país, en México, tienen ferias y festivales para los niños. Si ustedes dieran pláticas ahí, si mandaran material, infografías, porque esta visión del cuidado del ambiente, los niños la entienden perfecto. Es fantástico cómo ellos son los que muchas veces le dicen a sus papás,
¿no? Tienes que cuidar esto, tienes que reciclar, tienes que, ¿no? Entonces, bueno, simplemente felicitarlos y reiterarles la importancia de que este gran trabajo que estén haciendo se difunda a todos niveles, empezando con niños pequeños. Y pueden accesar, yo pienso, a reuniones que hay en todas las escuelas donde invitan a científicos a hablar, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, es una sugerencia. Pero bueno, te escucho si hay alguna pregunta. No, sí, muy bienvenida la sugerencia. Al final, pues, como ya lo mencionamos, los niños, pues, son los que tienen que aprender más sobre esto porque a ellos les va a tocar, pues, una situación mucho más compleja. Y bueno, esperemos que sí se logre mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados, pues, para que el futuro de las siguientes generaciones, pues, no se vea tan complicado, ¿no? Sobre todo para aquellos países más vulnerables a estos cambios pues, claro, tener muy en cuenta que la integridad que tiene en nuestro ambiente, el ecosistema, es algo que tomó millones de años que se lograra, ¿no? No es algo que es de un día a otro, es algo increíblemente complicado, único en el universo hasta donde sabemos al momento. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Parece ser que sí tenemos una pregunta. ¿Cuánto cree que se podría tarde o qué expectativas tiene en cambiar las políticas intergubernamentales con respecto a las del IPCC? Parece que refiere a cuánto cree que tardarían en hacerse cambios si son necesarios. No sé si Bueno, hay una cálculo. Hace poco hubo una reunión sobre nuestro planeta, nuestro futuro, así se llamaba, nuestro planeta, nuestro futuro, y lo organizó la Sociedad de Premios Nobel. Los premios Nobel forman una sociedad, pues yo diría que muy selecta, ¿no? Están ahora, por cierto, es una cosa que debí de haber mencionado, fíjate, un premio Nobel de Física es justamente sobre el cambio climático. Y bueno, ahorita les cuento de eso. Pero déjenme que pase a la pregunta que me haces. En esta reunión que hubo organizada por la asociación, la Sociedad de Premios Nobel, se calcula que si no tomamos, que tenemos como 10 años para mitigar el problema, para controlar el problema. Que si no tomamos acciones inmediatas, ya no va a ser reversible. Va a ser una pandemia espeluznante, con ciudades enteras desapareciendo porque llega el mar, o sea, realmente si la pregunta es cuánto tiempo tenemos, se calcula que se tiene como unos 10 años, no más. Que si no se toma acciones en estos 10 años, ya no va a haber forma de que esto sea revertible. Entonces, sí estamos, digamos que eso hace que la COP de Escocia se vuelva casi como la última oportunidad. Ahí se tienen que tomar medidas de control de los gases de efecto invernadero que se tienen que llevar a cabo o no va a haber retorno. El tema es que el cambio climático sí es un problema de todos, porque pues todos compartimos la atmósfera, todos compartimos el mar. Hay cosas que son muy locales, ¿no? Hay decisiones que son muy locales y que cada país puede tomar una decisión la que le parezca, ¿no? Pero en el caso del cambio climático no puede ser así. En el caso del cambio climático, efectivamente, el tema es completamente general, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ser extremadamente conscientes de que estamos en un momento, estamos en lo que se llama un punto de inflexión, ¿no? Si no tomamos las medidas correctas, efectivamente no va a haber retorno. Ahora que me hacen esa pregunta, de pronto me acordé, debí de haberlo incluido, pero el Premio Nobel de Física de este año se da a investigadores que trabajan en ciencia de la complejidad. La ciencia de la complejidad se refiere a sistemas que, déjenme que se lo ponga de esta manera, que las partes unidas son más que uno a uno, porque aparecen propiedades emergentes. O sea, tú dirías que 1 más 1 es 2, pero si es un sistema complejo, cuando el 1 se une con el 1 puede aparecer algo más. ¿Sí? Este tipo de sistemas que generalmente tienen comportamientos matemáticos que no son lineales y que describen muchísimos fenómenos en el universo, entre ellos describen el clima. Entonces, justamente en el Premio Nobel de Física de este año se dividió en dos. Uno,
Una parte, gente que ha trabajado en el clima, en la atmósfera, y la otra que ha trabajado también en sistemas complejos, en unos materiales que se llaman vidrios de spin. Entonces, tanto uno como el otro tiene que ver con ciencias de la complejidad. A mí me gusta mucho leer a quién se le da el premio Nobel y la descripción de por qué se les da, y siempre resulta súper interesante. Y se dan en octubre, como ustedes saben, y justamente este octubre se dio el premio Nobel de Física al tema del cambio climático, y eso debía haberlo incluido en una de las imágenes, pero bueno, es una tarea más que les dejo. Busquen Premio Nobel de Física y van a ver ahí que se dio al modelaje del clima y por lo tanto la comprensión del cambio climático. ¿De acuerdo? Perfecto, de acuerdísimo, ¿no? Y para que todos lo tengamos muy en cuenta, creo que ya llegamos al tiempo de cierre. Pues le agradezco a todo nuestro queridísimo público que hayan estado también aquí para escuchar a la doctora Julia Tagueña. Y bueno, pues esperemos que sigan disfrutando del contenido. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, estamos muy honorados de honrados de haberla tenido aquí con nosotros. Y pues claro que pues para esto es esta plataforma, para poder, justo como lo mencionó, esta parte de esparcir la información y conocimiento y abrir los canales de comunicación a las siguientes generaciones, porque sabemos que en las redes sociales hay muchísimo que está circulando, pero debería ser más todo lo que sea relevante conforme al cuidado de nuestro planeta, porque pues solo tenemos un planeta, ¿no? Agradezco nuevamente y que pasen un excelente día a todos. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.